El ser humano es un ser religioso, necesita de la religión, no puede sustraerse a esta realidad de que necesita, es, está constituido con una necesidad religiosa. Fue creado con esa necesidad de lo trascendente, de lo espiritual, lo inmaterial, y se plantea preguntas metafísicas, espirituales, religiosas o filosóficas. El término religión proviene del latín y uno de estos vocablos es religare, que consiste en religar al hombre con Dios en cierta relación. La relación con la divinidad está implícita en el concepto de la religión o de religare. Religare, volver a elegir a Dios de quien el hombre se había separado por el pecado, nos dice Agustín de Hipona. Y relinquere, en cuanto a lo religioso, lo sagrado, se deja como alejado, separado de nosotros, los hombres comunes, de su uso profano. Se incluye dentro de este término lo sagrado y lo profano. Se distingue hombres, ter, también territorios, zonas geográficas o edificaciones, tanto sagradas como profanas. Actividades sagradas y profanas. En su sentido más estricto o más propio, podemos decir lo siguiente con respecto a lo que es y se entiende por religión. La religión es un conjunto de creencias, de celebraciones y normas ético-morales, por medio de las cuales el ser intelectual reconoce en clave simbólica la vinculación con lo divino en la doble vertiente, la subjetiva y la objetivada, o exteriorizada mediante diversas formas sociales o individuales. En toda religión hay verdades que se deben creer, normas reguladoras de la conducta que se deben cumplir, ritos que se deben celebrar. Hay religiones en las que predomina lo racional sobre los sentimientos, como el confucianismo, por ejemplo. Le interesa más, por medio de las normas, los principios y valores morales de los antiguos chinos, aplicarlo en el contexto en que nace el confucianismo, con la finalidad de que las personas sean felices. Eso es lo que procura, los ciudadanos sean felices, los miembros de la familia sean felices. Pero también es verdad que en otras religiones, como el taoísmo, también otra religión china, se fue degradando hacia lo irreligioso, como por ejemplo la obsesión de alcanzar la inmortalidad por medio de diversas prácticas o recursos, aquí, ahora, en la tierra o en vida. También prevalece el conocimiento intelectual, tanto de la divinidad como en su trato o su culto. En todas las religiones hay servicio, hay culto, hay ceremonias, hay ritos hacia las divinidades. En algunas más que en otras. En el budismo, por ejemplo, en una de las ramas del budismo, que es la Theravada, que es la rama ortodoxa, no están interesados en lo divino, ni tampoco el culto a un respectivo Dios. Por eso se ha acusado de ser ateísmo, ser una religión agnóstica, pero en las otras ramas del budismo sí hay creencias en distintos dioses, incluso han divinizado en algunas ramas del budismo al mismo Buda. Son las que poseen un corpus doctrinal completado con las reflexiones sistemáticas de teología y también de sus diversas escuelas de teología. Hay una reflexión teológica de sus respectivos dioses, en algunas religiones más que en otras, en las orientales no tanto como en las occidentales influidos por la cultura grecorromana, donde se da más espacio para lo abstracto que lo práctico, lo místico, que es la característica de todas las religiones orientales, incluyendo también al cristianismo. Las religiones también tienen libros, no todas tienen libros, algunas religiones son del libro sagrado, como el cristianismo, el islamismo, el zoroastrismo, el budismo, el hinduismo, entre otras. Respecto al sujeto de lo religioso, el ser intelectual. De todos los seres somáticos o dotados de materia, solo el hombre es capaz de la religión.
Nunca se podrá observar algún animal, algún insecto, algún ave, algún pez o cualquier otro animal adorando, venerando, rendiendo culto a lo sobrenatural. Solamente el ser humano, en virtud de su racionalidad, puede y es y practicar la religión y es religioso por naturaleza. Porque la religión responde a las grandes interrogantes, a las profundas interrogantes que nacen de las entrañas internas del ser humano, como por ejemplo, ¿de dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿Quién soy yo realmente? ¿Cuál es el sentido de mi existencia? ¿Cuál es el sentido de la muerte, del sufrimiento, de ansia de la verdad, de la bondad, de la belleza, de la felicidad, de la justicia, del mal y de los males? Esas son preguntas profundamente religiosas del ser humano, preguntas filosóficas que proceden del espíritu de los seres humanos, de de comprender el significado de sí mismo, el significado de su existencia, el significado del mundo y qué ocurre después de la muerte. El ser religioso, por virtud de su racionalidad, se plantea estas preguntas que están ausentes en los animales porque no tienen esta característica del ser humano que es lo racional. La inteligencia, la capacidad de hacerse preguntas profundas como las que estuvimos mencionando. La religión también se manifiesta en clave simbólica. El hombre no puede pensar o hablar consigo mismo, ni lógicamente dialogar o hablar con los demás sobre lo metafísico, lo espiritual, lo divino, lo inmaterial, es decir, lo religioso, sin los símbolos, sin las metáforas. La actitud religiosa se hace consistente y se expresa exteriormente mediante los símbolos y las metáforas o las analogías. En el cristianismo, Jesucristo comparaba lo inmaterial, lo espiritual, lo invisible, lo subjetivo, por medio de analogías de la naturaleza, símbolos y metáforas. Comparaba el reino de Dios como una red que es lanzada al mar, comparaba el reino de Dios como una semilla de mostaza, como un hombre que salió a sembrar y parte de esta semilla cayó en el camino, otra entre espinas, en pedregales, y otra cayó en buena tierra y produjo y dio fruto al 30, al 60, al 100 por uno. Pero estaba comparando el reino de Dios. La única vía de acceso racional a lo divino y de expresión de lo mismo se nos abre gracias a los símbolos, producto de la analogía. Los símbolos entonces son la única lengua, lenguaje para manifestar la actitud religiosa. El hombre o el ser humano, la humanidad no tiene religión, sino que quiera o no, consiste en religación, consiste en religión, porque el hombre no tiene esa religión o religación respecto a lo divino. Necesita satisfacer esa necesidad profunda dentro del ser humano. Si no sirve, en un sistema institucional religioso, puede sustituirlo por medio de la cultura, de la educación, del deporte, por medio del trabajo, la familia, las amistades. En el trabajo puede entregar toda su vida, su proyecto de vida lo puede entregar todo al trabajo de, de manera sacrificial, abnegada. Eso es precisamente lo que demanda el sentido religioso de los seres humanos. Entrega su alma, su vida, su ser a una determinada causa, cuando bien pudo haberlo dado una institución religiosa. El ser humano es religión, necesita, porque ha sido puesto por la misma divinidad en el ser humano, el negarse a sí mismo, entregarse totalmente a este Dios para la consecución de su felicidad, para la realización completa, integral del individuo aquí en la tierra. Dios lo puso ese deseo en el corazón y no se va a agotar, no va a ser satisfecho hasta que encuentre y tenga la experiencia con Dios. En el cristianismo es con Dios,
con el Espíritu Santo, con el Señor Jesucristo. Pero el ser humano es religioso. Si no sirve a Dios, servirá a cualquier otro sustituto de Dios que equivaldría a la idolatría. Dice Emmeline Durkheim, la religión solo puede definirse en función de las características que se encuentran donde quiera que haya religión. Las características de la religión es lo sobrenatural, donde hay un pueblo, un grupo de personas que crean lo sobrenatural, en el misterio, en los ritos, en la divinidad, en la creencia y los ritos, la distinción entre lo sagrado y lo profano, estamos ante un grupo que tiene una religión. Tenga o no libros de religión, si tiene estas características, de acuerdo a lo que nos dice Emmeline Durkheim, estamos ante un grupo, un pueblo, una comunidad que es religiosa. Estamos ante una religión. Si bien es cierto, el budismo falta la divinidad, por lo menos en los Theravadas, que es la rama más ortodoxa, más antigua o tradicional del budismo, pero sin embargo admite algunos objetos que son considerados como sagrados y también las cuatro verdades santas y prácticas que emanan de esta. Está el concepto del Dharma y también está el concepto en el budismo del Nirvana, que son parecidos a una cierta divinidad, pero que no es ni monoteísta, ni panteísta, ni politeísta. Pero sin embargo, está este concepto del Nirvana y del Dharma que trasciende a los seres humanos al tiempo y trasciende también a lo material. Por lo tanto, puede ser clasificado propiamente tal como una religión. El ser humano entonces no puede sustraerse, no puede negar su propia naturaleza, no puede evadir esta responsabilidad con la cual fue creado. Fue creado para la religión, fue creado para lo espiritual, fue creado para disfrutar de lo metafísico, lo inmaterial, fue creado para relacionarse, para tener una comunión, una relación, una amistad con lo divino. En el cristianismo es con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo.